Los bendigo. Buenos días, buena mañana para cada uno de ustedes. Sí, hoy quiero impartir la palabra como cada domingo. Amén. Acerca de una palabra rema, una palabra que trabajó en mí todo el día de ayer. Sí, hoy es un domingo de muy temprano en la mañana. Sí, quiero impartir esta palabra. Y vamos a orar, porque Dios me ha mostrado lo que Jesús hizo en la tierra, de preparar a sus discípulos para la gran comisión. Amén. Este tiempo de preparación en la tierra que hizo Jesús, esto nace del corazón del Padre, del Dios Todopoderoso. Y vemos que a lo largo del Antiguo Testamento hablaba de que iba a venir el Mesías, el Dios Todopoderoso, el que estaba, el Verbo se hizo carne. Bueno, aquí vamos a hablar de un Jesús todopoderoso. Amén. Del Dios Todopoderoso hecho acá en la tierra, sí, que el reino de Dios ha acercado. Amén. De ese Rey, de ese Dios Todopoderoso, omnipotente, omnisciente y omnipresente. De ese vamos a hablar esta mañana. Amén. Qué hermoso hablar de Jesús. ¿Sí? Padre, en el nombre de Jesús, oramos delante de tu presencia, Padre, para que descienda tu amor y tu gracia, Padre, y que pueda ser revelada tu palabra, Señor. Que nuestro espíritu, Padre, sea ministrado, papá, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que tu palabra poderosa, Padre, cambie y transforme nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Fíjense que en el profeta Isaías 61, cómo habla del ungido, que habla de Jesús. ¿Sí? Vamos a leerlo juntos. Isaías 61:1. Dice: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para la gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Amén. ¿Cómo puede cumplirse esa palabra? Por medio de Jesús. ¿Cómo se cumple esta palabra? Por medio de tu vida y la mía. Pero por eso vamos a ver lo que la palabra de Dios, la palabra rema, va a hacer un cambio en tu vida. Como en mí está, a medida que voy leyendo y viendo lo que el Espíritu Santo me muestra, digo, qué tremendo que es Jesús. Qué lindo que es Jesús. Qué enamorado que estoy de Jesús por su vida, por su amor, por su entrega, por lo que hizo por mi vida, por lo que Él es. Amén, el gran yo soy. Queriendo saber que tenemos el Dios Todopoderoso en nuestra vida. Amén. Fíjese en que en Isaías, cuando empieza a hablar de Jesús, dice que se fue ungido para predicar a los abatidos. ¿Qué son los abatidos? Las personas que se desaniman, las personas que les faltan fuerza. Vendrán los quebrantados de corazón, personas que están quebrantados, que pasan por procesos, por crisis, por muchos problemas, que no pueden levantarse, que están re mal. Publicar la libertad a los cautivos. Libertad a los cautivos, los que están presos, los que no pueden salir de esas cárceles. La droga, el alcohol, las adicciones, que no pueden salir. Y Dios vino a traer esa salvación a cada persona. ¿Sí? Cautivo, persona. Entonces dice que a publicar la libertad a los cautivos y los presos de apertura de las cárceles. Las cárceles son las personas. Literalmente, si vemos el apóstol Pablo o el apóstol Pedro en las cárceles, cómo lo liberaban, los ángeles, cómo lo liberaban. Pero acá estamos hablando de personas que estaban completamente encarceladas. Estaban en su casa con barrotes y no se sentían libres. ¿Por qué? Porque la salvación no había llegado. Pero Cristo vino a traer la salvación. Amén. Cristo llega a tiempo, nunca llega después. Los tiempos de Dios no se miden con los tiempos
los tiempos crono, sino se miden con un tiempo cairo, porque Dios viene siempre a tiempo. Cuando tú crees que va a ser así, no, Dios dice en el momento justo. Cristo tiene la última palabra. Amén. Por eso vemos que Jesús preparó a los discípulos. En el camino de preparar a los discípulos mostró un escenario, imagínense, escenario para todos los niveles, para todas las personas, para todos los pueblos, para todas las naciones. Amén. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos, sí, enseñándolos, enseñó que teníamos que ir, enseñó que teníamos que hacer, un mandato de parte de Dios. Amén. Dice, hasta lo último de la tierra. No es casualidad que la Argentina termina siendo la última tierra. Dios eligió este tiempo, ¿sí?, para que finalice en la tierra, en la Argentina. ¿Cuándo va a ser el final? Él solamente lo sabe. Y Dios dirá en su momento. Amén. Porque Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Él sabe todas las cosas. Él entiende todas las cosas. Amén. Bien, vemos que cuando toma a los 12 discípulos, recuerda la historia que se encuentra con los hermanos, ¿sí?, que estaban pescando. Fíjese que está, bueno, Juan, ¿se acuerdan de Juan? De Pedro, que eran pescadores, que él fue, síganme, le levantaron y siguieron a Jesús. Wow, pero eran pescadores, ¿sí? Mira que eligió a personas súper, sí, estudiosos y nada. Lucas, vemos la diferencia de Lucas, que era ese doctor. Mateo, sí, Mateo era el recaudador de impuestos. Amén. Que 2 por 3 se quedaba con algún vuelto. Judas Iscariote, ¿quién elegiría a Judas Iscariote como el tesorero? ¿Vos elegirías al tesorero como Iscariote? Solamente Jesús podía manejar esta situación. Amén, porque el Espíritu de Dios sabía cómo era Judas, sabía qué iba a hacer, qué no iba a hacer, todas las cosas sabía. Por eso se llama discernimiento. Él estaba preparando a los discípulos para la gran comisión, encomendarlos para una obra muy grande, de llevar la salvación a la tierra, por medio de su Espíritu. Amén. Vemos que Pedro, puedo decir Pedro, un hombre que es pescador, sí, pero él agarró y con el cuchillo le cortó la oreja a uno. O sea, ¿vos pondrías en tu iglesia a un hombre que le corta la oreja a otro? ¿Llamarías a Saulo de Tarso para ir y llevarle palabra a los reyes, a los gentiles? Aquel que agarraba a las personas, a los cristianos, los agarraba y los tiraba, los sacaba de las casas y los llevaba a la cárcel, los golpeaba, los maltrataba, les hacía de todo. Imposible, vos no podrías hacer una cosa así a estas personas. Y Jesús los eligió. Escogió cada uno de ellos para mostrar a nosotros que Dios hace las cosas como Él quiere. Saulo de Tarso, escritor, teólogo, apóstol, pero perseguidor cristiano. Qué tremendo, ¿no? Un hombre que cuando se convirtió, que tuvo un encuentro con Jesús, sí, que quedó ciego esos 3 días, pudo Dios transformar su vida. ¿Qué tienes contra mí? Wow, cuántas cosas no suceden. ¿Qué quieres que haga? Dice el apóstol Pablo. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Ya el hombre ya había arrepentido porque tuvo un encuentro con el Señor. Cada uno de nosotros cuando vivimos el encuentro del Señor, ¿sí?, sale de tu corazón porque el Espíritu Santo ya fluye, porque solamente tú sabes que hay un encuentro con el Señor. Y tu arrepentimiento es genuino y quieres cambiar y quieres trabajar y quieres servir. Pero cosas que pasan. Fíjese que cada uno tenía sus cosas. Amén. Cada uno de esos siervos que Jesús había elegido, cada uno tenía su historia. Vamos a Judas Iscariote, tesorero, aquel que traicionó a Jesús. Jesús sabía todas las cosas. ¿Pero por qué Jesús eligió a cada uno de ellos? Porque tenía una particularidad.
que había un proceso, un trasfondo en cada uno de ellos, pero había un cambio en ellos. Porque luego que Él venciera en la cruz del Calvario y que humillara públicamente a los demonios y a Satanás, era el poder de la resurrección, donde Él vino y le mostró con pruebas inevitables, le mostró a todos de que era Jesús. Más de 40 días mostrándose a ellos. Hasta ahí recién entendieron todas las cosas, porque le iba cayendo la ficha. Y Jesús se le presentó en varias oportunidades. Imagínate que los pescadores la tenían reclara, sabían todo. Se encontraban que Jesús iba a orar y cuando Jesús se le aparecía como un fantasma, decían, iba caminando por el río, arriba del agua. Y lo único que salió de la barca fue Pedro. Dijo, wow, eres tú, Jesús. Pero cuando dudó y vino el viento y las crisis y los problemas, se hundía. Jesús lo agarra la mano y dice, hombre de poca fe. En el proceso de cada uno de nosotros, hay cosas que vemos como movernos, la fe que nosotros somos movidos como tremendamente ungidos parecemos a Dios, pero cuando viene un problema, viene una crisis, empezamos a temblar y no sabemos por dónde agarrar. Por eso vamos a ver acerca de cómo es el proceso de los discípulos, los procesos que vinieron cada uno. Por eso agarró a sus discípulos, los llevó con Él y les presentaba todas las cosas. Aquel que es líder tiene que estar con sus hermanos, aquellos que están discipulando. Es un principio que Jesús nos enseña. Amén. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Él estaba mostrando en la vida de Jesús el liderazgo que tenía, de influente. Influía en cada uno de ellos. Entonces Jesús lo llevaba a todos los lugares donde Él caminaba y las cosas que vivía y las cosas que pasaba. Era transparente. Amén. Bueno, vemos qué situaciones. ¿Se acuerdan de Bartimeo? ¿Cómo fue que se encontró con Bartimeo? Iba caminando con su discípulo. Iban de aldea a aldea, de lugar en lugar, y se encuentran con Bartimeo. Y Jesús se iba caminando con su discípulo y empezó a gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús lo manda a llamar. ¿Qué quieres que te haga? Le dijo. Quería recobrar la vista. Por tu fe te has sanado. Amén. Por eso es muy importante cómo Jesús le enseñaba a los discípulos, le mostraba que se activaba la fe. El que creía en Jesús, que creía ser salvo, el que creía ser sanado, se activaba la fe en las personas y eran sanados. Entonces imagínate todos hermanos que estaban, cómo todos se maravillaban de las cosas que pasaban con Jesús. Pero todas las cosas que pasaban y todas las cosas que se vivían, todavía no le caía la ficha de que era el Dios Todopoderoso. Ellos estaban en sus pensamientos, las cosas que hacer, las cosas que tenían que hacer, pero todavía no se les revelaba todavía el Espíritu. Amén. Fíjense, el primer milagro que muestra en la Biblia era acerca de una fiesta, donde se habían quedado sin vino y en unos jarros de agua, Jesús hizo que el agua se haga el mejor vino. O sea, no es que Jesús va y se presenta en una fiesta y te va a hacer descubrir estas cosas, no, te está mostrando como hijos de Dios que tiene el control y dominio de todas las cosas. Las cosas imposibles, las sobrenaturales, las hace solamente Jesús. Amén. Nosotros podemos manejar lo natural en nuestra casa, cosas que están así. Porque Dios no quiere robot. Él quiere que nosotros lo manejemos y hagamos conforme a su voluntad todas las cosas. Amén. Pero lo sobrenatural, cuando las cosas parecen que no van a caminar, ahí donde se manifiesta la gloria de Dios. Porque se manifiestan tus debilidades, en tus necesidades. Amén. Bueno, lo vamos a ver también en cómo provee. Fíjense en que en Mateo, anótelo nomás, en Mateo 14, 21, donde se encuentra con los discípulos y hay una gran multitud, lo siguen como más de 5.000 personas, pues dice que hasta con niños y mujeres, contadas
Pueden ser 7.000, 8.000, 10.000 personas, no sabemos. Pero que muestra que eran solamente los hombres. Que hacía acomodar y ordenar las cosas. Él dice, bueno, ahora era muy tarde y se había que despedirlos porque no tenían ni para comer. Y resulta que Jesús, ¿qué le dice? Ve y denle de comer ustedes. ¿Y cómo hacemos? Si solamente hay 5 panes y 2 pececillos, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que...? Jesús agarra y lo multiplica. Y hace que coma todo y sobran 12 cestas. Qué milagro creativo. Porque nos está mostrando que Él provee. Lo que parece que es imposible. Pero fíjense que las personas se encargaban de escuchar a Dios, a Jesús. No se querían ir del lado de Jesús. Porque querían vivir esa presencia, ese gozo, eso hermoso, esa libertad que tenían. Que estaban todos alrededor de Él. Porque querían vivir eso. Y vas a ver que cómo los provee. Jesús, cómo hace el milagro creativo que provee. Ora, da gracia por el alimento y se multiplica y sobran 12 setas. Qué tremendo esto. Lo que es vivir la presencia de Dios, lo que es vivir lo que es de Dios. Amén. Otro milagro. Cuando resucita Lázaro, que se encuentra con María y Marta, que todos le hacen el repertorio y le dicen, sí, si tú estuvieras. Y sin embargo, Jesús lo que quería mostrar es que para que la gloria de Dios sea manifestada en ese pueblo y en la vida de María y Marta, era que Él tenía el poder de la resurrección. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Ven, Lázaro, levántate, ven. Corrió esa puerta de incredulidad de la gente, el pueblo que miraba y observaba, sí, atónito porque no podía creer de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, era para que la gloria de Dios se manifieste. Diciéndole a los discípulos, solamente en el poder de Dios se pueden hacer estas cosas. El Espíritu Santo puede obrar de esta manera. Entonces Jesús estaba mostrando el modelo. Por eso, como estamos diciendo, que yo soy el camino y la verdad, la vida, dice Cristo. Estaba mostrando que tanto los panes y los peces mostraban de que Él estaba en todas las cosas. Porque todos los que venían estaban enfermos y Él los sanaba. Estaban afligidos y Él estaba ahí. Amén. Constantemente estaba con la gente porque Él tenía piedad. Él tenía compasión por las personas. Y eso habla del amor de las almas. Las almas son las personas que Dios te da. Amén. Entonces Jesús le mostraba constantemente a los discípulos cómo caminar y cómo proceder aquí en la tierra. Amén. Otro pasaje, ¿sí? Hay un sordomudo, ¿sí? Fíjense, y vamos a leerlo. En Marcos 7:31, fíjense lo que dice en Marcos 7:31. Qué tremenda también la palabra, cómo nos enseña el Señor, ¿no? Marcos, ¿cómo les dije? Marcos 5, del 7 al 31. Pero dice así. Y clamaron a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Este habla del espíritu del Gadareno. Acá vemos otro milagro del Señor, sí, liberando a aquellas personas, los cautivos, liberando a los endemoniados. ¿Por qué? Fíjense, le muestra a Jesús a los discípulos. Había legiones de 3.000 a 6.000 demonios dentro de una persona. Tremendo, ¿no? Una persona que no tenía dominio, nadie la podía dominar, lo estaban con cadenas, lo estaban con grillo. Sí, porque no sabían cómo manejarlo, no sabían cómo tenerlo, y dijeron todo, hasta acá nomás llegamos, ya no podemos hacer más nada con esta persona, así que la atamos con cadena y listo. La llevamos a un lugar donde no nos moleste, porque ya no sabían más qué hacer. Entonces cuando él se escapaba, se iba al lugar del cementerio, a los sepulcros, las cosas escondidas, las cosas ocultas. Imagínense las personas con adicciones, con droga, con alcohol, con todo tipo de adicciones y con todo tipo de tristeza, porque esconden lo que están pasando, lo que están viviendo. Como por ejemplo, muchas personas que viven con depresiones,
con problemas, con crisis, con personas que están en su casa, no pueden dormir, llega la noche y no pueden dormir, no pueden descansar, no pueden tener paz y gozo, y aún están leyendo la Biblia y buscando de Dios, no sienten paz, sienten perturbaciones, sienten tristeza. Y no cuando Jesús llega a tiempo, porque los demonios dicen, ¿qué tienes contra nosotros? Le dice el Gadareno. Porque Jesús ya le estaba diciendo, salgan afuera. ¿Quiénes son ustedes? Somos legión. Había muchos demonios entre las personas, pero esos demonios tenían que salir. Porque cuando viene Dios, viene Jesús en el momento justo, tienen que desaparecer, tienen que irse de su vida. Y ese varón fue libre. Amén. Para la gloria y la honra del Dios Todopoderoso. Porque tenía que mostrar al discípulo que la gloria de Dios se tenía que manifestar en la vida de ese varón. Que nadie podía hacer nada, solamente Cristo lo podía sacar de ese lugar. Qué tremendo, ¿no? Saber que solamente Jesús tiene la última palabra. El Espíritu Santo era el que fluía, limpiaba, sanaba, liberaba. Amén. Ahí vemos liberar los cautivos, ¿sí? Sacarlos de esos presos que estaban, que nadie lo podía sacar, solamente Cristo. Amén. Es el Dios de los imposibles. Qué tremendo. Después se encuentra con Zaqueo. Zaqueo también un recaudador de impuestos, a lo mismo que Mateo, ¿sí? Pero este varón, Zaqueo, estaba arriba de un árbol y querían saber quién era Jesús, porque él quería salir de todos esos problemas, de esas crisis. Imagínate con todos los discípulos recorriendo todos los lugares y entrando en las casas donde dicen que son pecadores, que son esto, que son el otro, que no vamos a entrar, que no vamos a juntar. Sin embargo, Jesús entró a su casa. Ven, bájate, porque hoy el tiempo llegó para ir a tu casa. Llegó la salvación. Cuando este varón escucha a Jesús, cuando la vida de él fue transformada, que se arrepiente, entonces decía que iba a multiplicar y cuatriplicar aquello que le había sacado, le había robado. Una conversión genuina hace que tu vida, sí, sea libre. Porque tú crees que el dinero va a hacer que tu vida sea mejor. Sin embargo, este hombre creía que todas las finanzas y todas las cosas corrían por querer tener más y sacar a las personas. Sin embargo, Dios le vino un lugar a esa persona. Entonces Dios le dio la oportunidad, sí, le dio la oportunidad a este varón que hacía mil de macana, que robaba y que se quedaba con las plata de los demás y no hacía las cosas bien. Como Jesús vino a ese lugar y le mostró a los discípulos, ve estas personas, que una persona era ciega, el otro era sordo y mudo, que necesitaban recorrer. Había. Es tremendo cómo Dios nos da la oportunidad. Y el ciego y el mudo, que era sordo y mudo, ¿cómo es el pasaje también de ese? Bueno, vamos a la escritura. Yo les quiero compartir, porque todo habla de la palabra del Señor. Marcos 5, 7 al 31. Perdón. Sí, Marcos 7. ¿Pero qué dice la palabra? Dice que esta persona, ¿sí?, que era sordo y mudo, que Jesús recorría las aldeas y se encuentra con esta persona. Dice que la palabra dice que él, sí, él ni veía, ni tenía, ni oía. Sin embargo, Jesús le pone los dedos en los oídos, unta con saliva la punta de la lengua y este hombre recibe la sanidad. Ese espíritu sale de esa persona y queda libre de la sordera y de lo que era mudo. Qué tremendo es saber cómo Dios obra. Qué tremendo, ¿no? Después otra persona también, que él escupió saliva en la tierra y le moja sus ojos y era ciego y recobró la vista. ¿Cuántos pasajes de la Biblia, no? Qué tremendo que es este Dios Todopoderoso que nos le mostraba a los discípulos que no era un solo modelo, no era una sola forma de orar, no era una forma de ser, sino que el Espíritu Santo se mueve como Él quiere.
hace la obra como Él quiere y a quien quiere. Amén. No es aquel que tiene plata, o aquel que no tiene, o aquel que tiene mucho, o aquel que es morocho, o aquel que es negro, o aquel... No es distinción de persona, ni de raza. Si tiene mucho o tiene poco. Cristo le mostraba a los discípulos que Él no vino a hacer distinción de personas, Él vino para todos. Así como cada uno de nosotros. Por eso la Biblia cuando dice que en el hecho de los apóstoles, en el tiempo de Pentecostés, ¿qué dice la palabra? Que quédense acá, que iban a ser investidos por el poder del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo. Era que Jesús tenía que ascender y a los cielos, ¿sí? Y ese Espíritu Santo tenía que fluir en la vida de los discípulos. Después de haber mostrado con pruebas, mostrando los 40 días por un lado y por el otro, les mostró Cristo la vida del Hijo de Dios en todos los aspectos. Y ellos fueron empoderados después de la resurrección de Cristo. Él había vencido a todas las potestades, a los gobernadores, a las tinieblas. Todo lo que hizo Jesús fue de entregarnos a nosotros su Espíritu para seguir la obra. Porque el Espíritu Santo que está en nosotros y en Él habla de Isaías 61. Habla de que fue Jesús el que dejó el legado en cada uno de nosotros de su Espíritu. Preparó a los discípulos. El mensaje llegó a cada uno de nosotros y hoy tenemos que poder impartirlo. Y todo lo que vimos en la palabra, en las cosas que hacía y cómo eligió a los discípulos, te eligió vos y me eligió a mí para llevar el mensaje de salvación. Para cada una de esas personas que están mal y están tristes. Por eso nos enseña a nosotros que hay un discipulado y un estudio, que nos vayamos preparando para saber las cosas que acontecen en el mundo, que las cosas que suceden. Amén. Y para poder llegar a esas personas. Para que no estemos discutiendo por una cosa o por la otra, sino que estar llenos del Espíritu Santo. Es cuánto Dios tiene de tu vida. No cuánto tú conoces, sino cuánto Dios tiene de tu vida. Y eso es lo que habla del Espíritu Santo. Habla del Espíritu Dios que fluye en nuestras vidas. Amén. Por eso, en esta mañana es una mañana de muy temprano. Es una mañana para encontrarnos con Dios. Para rever todas las cosas que estamos haciendo y que estamos viviendo. Si realmente, como llamados de Dios y escogidos de Dios, estamos haciendo la obra de Él. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dice. ¿Tú te estás amando para poder amar al prójimo? Ama a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. ¿Lo estás haciendo? ¿Tú buscas la presencia de Dios para que sea manifiesto? ¿Te encuentras en la mañana y buscas la presencia de Dios? ¿Te encuentras en la tarde y buscas la presencia de Dios? En estos tiempos que tenemos de pandemia, que no es más que buscar a Dios de corazón, buscar de todo nuestro ser para adorarle y glorificar el nombre del Señor. La oportunidad que tenemos de buscarlo a Él, para que sea manifiesto toda esta gracia que tiene de Él para nosotros. Porque tú no estás para quedarte quieto, tú estás para ayudar, para prepararte, para perfeccionarte en la palabra, para que aprendas que hay mucho más para hacer todavía, para que no te quedes quieto. Llama al líder, llama al pastor, a la pastora. ¿Qué tengo que hacer? Decir? Porque ese es el Señor que nos mandó. ¿Qué tenemos que hacer? Que podamos ser activados en el poder y la gracia del Espíritu Santo. Amén. Por eso si en este tiempo estás pasando por proceso, por crisis, por necesidad, sabes que Dios te ha elegido y te ha escogido. Y que solamente tenés que tomar una decisión. Y esa decisión es de seguirlo a Cristo. Si hay cosas que no entendés, pide al Espíritu Santo y te trae sabiduría e inteligencia. Si necesitas sanidad, pide a la iglesia, a los hermanos, para que oren. Ora por el grupo. O sea que Dios te pone todas las cosas para que vos busques a Él. Para que sea manifiesto la gracia de Él sobre tu vida. Amén. Por eso en esta mañana es una mañana de reconciliación con Dios. Una mañana para que seas empoderado por el Espíritu Santo. Porque todo lo que ha hecho Jesús es mostrarle el proceso en la tierra. El Dios Todopoderoso que
se presenta como el verbo, hoy es la carne que es Cristo. Y cuando Él asciende a los cielos, deja a su Espíritu Santo. No lo dejaré solo, no lo dejaré huérfano. Está mi Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está sobre nosotros y nos ha ungido, ¿sí? Para predicar a los abatidos, animar a aquellas personas tan mal, para vender a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos, gloria al nombre de Jesús, y a los presos, apertura de las cárceles. No es nada, es todo lo que Dios te manda hacer. No es poco, es algo hermoso que Dios te está dando. Poder sentirte libre para adorar y glorificar el nombre del Señor, ayudar a las personas que necesitan. Aquellas personas que están en crisis, con problemas, con necesidad. Ora por esa persona, clama, intercede, busca la presencia del Señor. Háblales. Oh, santo eres, Señor. Predícale, enséñale. Dile que se busque un lugar para congregar, un lugar para que escuche la palabra de Dios, que lo motive, que lo levante, que lo anime, que le dé fuerza. Porque el Espíritu Santo tiene que sanarla y liberarla a la persona. Amén. Por eso, amada iglesia, busca de meterte e introducirte en el camino del Señor. Camina en las cosas, pero tienes que tomar una decisión. Y esa decisión, si tú la tomas para bien, esas decisiones van a traer bendiciones. Pero si tú te quedas quieto, las bendiciones pasarán por al lado tuyo y no te alcanzarán. Porque Dios te ama y siempre te da una oportunidad. Pero tienes que tomar una decisión. Y esa decisión es seguir a Cristo. Esa decisión es ponerte en las manos del Señor. Amén. Por eso en esta mañana, en primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel, ¿sí? Y justo. Y Él nos perdona de todo pecado. Pero hay otro pasaje que te lo voy a leer, que dice que borra todas las cosas. Porque vos te sientes culpable y te sientes triste. Y en Hechos 3:19, ¿me acompañás a leerlo? Qué bueno que puedas tomar nota, que puedas, sí, poner todos los pasajes, los principios, y que puedas notar las cosas que el Señor va mostrando. En Hechos 3:19 dice así la palabra del Señor. Dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y muchos dicen, no, Dios no te borra los pecados. Sí te los borra. Y trae tiempo de refrigerio para tu vida. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta mañana te vas a arrepentir. Si tú decides tu corazón arrepentirte, vamos a hacer una oración para que puedas encontrarte con el Señor.